Hola, ¿qué tal? Buenas noches y bienvenidos a la edición central de Canal Rural Noticias. Es un placer estar con todos ustedes y compartir lo más importante acontecido en la jornada. Empezamos por los títulos. La ganadería recuperaría más carbono del que emite. Investigadores del CONICET dijeron que según los últimos estudios la actividad pecuaria es la única que podría compensar más de lo que emite y que a nivel global su producción de gases de efecto invernadero es menor al 15% del total. Eso significa que es responsable de una parte muy inferior a la de otros sectores que queman combustibles fósiles, como por caso el industrial. Lechería, devaluación incrementó los costos y se reduciría la producción. En los últimos meses el precio de la leche a salida de tambo se había recuperado medido en dólares, pero tras la devaluación tuvo una significativa caída y además se incrementó la mayor parte de los costos directos. La pérdida de rentabilidad, indicaron los especialistas, afectaría los niveles de producción en los próximos meses. Campaña de maíz, la superficie crecería menos de lo esperado. La Bolsa de Cereales de Buenos Aires lanzó su proyección para la pre-campaña de maíz 2019-2020. Técnicos del Departamento de Estimaciones Agrícolas de la entidad señalaron que a la fecha se estima que el área alcanzaría las 6.200.000 hectáreas, reflejando un incremento interanual de 3,3%, por debajo de las expectativas iniciales, debido al nuevo escenario económico y el cambio de los márgenes relativos. Conozcamos cómo ha cerrado Chicago. Observamos en primer lugar el trigo, lo vemos en verde, significa el alza respecto a la jornada de ayer. La posición septiembre de 2019 finalizó a $171,71. La suba que registró fue de $1.75. El maíz para igual posición $143,01, mientras que aquí la suba fue de 30 centavos de dólar. La soja, misma posición, $314,58. Hubo una baja respecto a la jornada de ayer y fue de $1.65. Observamos ahora el mercado disponible, todo en verde al alza. El trigo en Rosario, 10.700, en Quequén, en 10.430, en Bahía Blanca, 10.980 pesos por tonelada. El maíz, todo al alza, en Rosario, 6.915 pesos, en Quequén, 7.135, al igual que en Bahía Blanca. La soja, 13.450, mostrando suba también en Rosario, al igual que en Quequén, donde cotizó a 13.720 pesos por tonelada, mismo valor para Bahía Blanca. Por último, el girasol también a la suba. En Rosario, 13.450, Quequén, 13.720, Bahía Blanca, 13.450 pesos por tonelada. Más información en el transcurso de la presente edición central. En el último tiempo ganó discusión los gases de efecto invernadero y puntualmente lo que significa el metano, la emisión del animal del gas metano. Entonces, en este protagonismo que ha ganado la discusión, dialogamos con Ernesto Biglizo. Él es investigador del CONICET. ¿Quién nos explica, Biglizo? Los datos arrojan las últimas mediciones y cuánto carbono emite la ganadería y también otras actividades. Creo que los métodos actuales con que estamos midiendo los balances de carbono sobreenfatizan lo que es emisiones. En el caso de la ganadería específicamente adquiere eso gran importancia porque los bovinos en general son fuertes emisores de metano, que es un potente gas de efecto invernadero. Pero lo que no está tan medido es cuando la ganadería se desarrolla o tiene lugar en condiciones de pastoreo, las pasturas tienen un potencial insuficientemente evaluado para secuestrar carbono. Y eso, cuando empezamos a incorporar esa variable en el balance de carbono, nos encontramos con que los resultados de balance pueden ser totalmente distintos a los que están mostrándose a nivel global. ¿Cuánto emite la ganadería respecto del total y cuánto captura? Bueno, a nivel global se estima que entre un 13 y un 15% de las emisiones globales las emite el ganado, los rumiantes, digamos, entre los cuales están los bovinos. Pero eso quiere decir que hay un 85% que no es emitido por el sector ganadero, sino por otros sectores de la economía, fundamentalmente por todas las actividades que queman combustibles fósiles, ahí está el foco. Pero si nos bajamos esta situación a la Argentina, nos encontramos con que las emisiones del ganado bovino argentino son menos del 0,1%
de las emisiones globales, tomando las emisiones globales en su conjunto. O sea que directamente somos un jugador menor dentro de esa liga de emisores de carbono. Pero además la ganadería captura carbono, ¿no? Bueno, esa es la hipótesis que estamos sosteniendo. Hemos hecho algunos estudios que tienden a confirmar eso. Obviamente se necesitan mediciones de campo que generalmente son de muy largo plazo, porque hay que ver tendencias a lo mejor de 15 o 20 años para ver qué pasa donde hay pasturas, qué es lo que pasa con los stocks de carbono, si van creciendo, si se mantienen o se reducen. Los métodos con que se está midiendo hoy, en general en lo que sería el mundo en desarrollo, le asignan a las pasturas un secuestro igual a cero, o sea, gana lo mismo que pierde. Nosotros en nuestro trabajo estaríamos demostrando que hay ganancia de carbono y eso altera básicamente y radicalmente la ecuación del balance de carbono en un caso como el de la Argentina. El resto de los sectores, ¿cuánto emite? ¿Está medido? Se supone que la ganadería a nivel global, como decía usted, en torno al 15%. ¿El otro 85% quién lo emite? Bueno, claro, lo emite el sector energético, lo emite el transporte, lo emite digamos, el sector residencial. Los basurales también emiten muchos gases de efecto invernadero y todo eso conforma un paquete que explica prácticamente el 85% de las emisiones globales. Bueno, y la industria, ¿no?, que quema combustibles fósiles. Bueno, a eso me refería, claro. La industria, por eso lo incorporé dentro del sector energético, pero sí, es la industria quien utiliza gran parte de los combustibles fósiles que hoy quemamos, ¿no? Ernesto Begliso va un poquito más allá y nos cuenta cómo es que secuestra carbono la ganadería. Además, nos habla de cómo influyen las buenas prácticas pecuarias en este caso y qué sucede con la comunicación dentro del sector de estas circunstancias. Bueno, las plantas realizan fotosíntesis. Esa fotosíntesis toma carbono de la atmósfera y con ello forma tejido vegetal. Parte de ese carbono queda en lo que llamaríamos la biomasa aérea, parte va debajo del suelo, o sea, lo que llamaríamos una biomasa subterránea. Gran parte de eso se pierde por respiración, pero un pequeño porcentaje o un porcentaje determinado se incorpora al suelo, donde queda encerrado como si fuera una caja fuerte, digamos, es la fracción más estable de carbono que queda secuestrado. Y ese es el proceso que ocurre. O sea, cuando eso no lo evaluamos bien, esa vía de secuestro de carbono, estamos, creo yo, omitiendo o cometiendo un error bastante serio en el cálculo de los balances. Para que la emisión de carbono sea baja por parte de la ganadería y en particular en la ganadería de Argentina, esto no significa que no haya que hacer correcciones en cuanto al manejo. ¿Se pueden modificar las prácticas ganaderas para mejorar todavía el balance de carbono? Sí, se puede hacer bastante manejando sobre todo las pasturas, ¿no es cierto? Hay una cantidad de actividades o de buenas prácticas que ayudan a incrementar el secuestro de carbono por parte de las pasturas, por ejemplo, la fertilización, las rotaciones de cultivos, la incorporación en esas rotaciones de la siembra directa. Hay toda una cantidad de buenas prácticas que pueden ayudar todavía a incrementar más ese potencial de secuestro de carbono. Y además hay otro tema que tiene que ver con la comunicación de lo que hace el sector, ¿no? Porque la sociedad muchas veces cree que el sector es un gran emisor de gases de efecto invernadero cuando es el único que puede capturar eso que emite, ¿no? Parte de lo que emite. Sí, es tal cual, ¿no es cierto? O sea, le han hecho muy mala prensa a todo lo que es la ganadería, sobre todo la ganadería bovina. Lo hemos visto hace poco en la rural de Palermo. Y en realidad es porque no se conoce suficientemente bien el proceso que estamos analizando. Momento de recibir a Leonardo Benedictis. Leo, buenas noches, ¿cómo te va?
Muy buenas noches para todos. Bueno, hoy queríamos hablar un poco del panorama de las temperaturas mínimas, lo que se viene en las próximas 2 semanas. Es el tema más recurrente de estos últimos tiempos, en donde las heladas han sido muy frecuentes. Hemos tenido prácticamente toda la semana con heladas en la zona central del país. El norte argentino también ha recibido algunas heladas, después fue aflojando, pero vamos a ver hasta cuándo podemos llegar a tener este tipo de eventos tan recurrentes, tan intensos y además tan profundos, porque, insisto, las últimas entradas de aire frío han llegado hasta el norte argentino, incluso Paraguay, sur de Brasil. Bueno, vamos a ver ahora la tendencia, por lo menos, de las próximas 2 semanas en cuanto a las temperaturas mínimas en un ratito nada más. Gracias, Leo, por este anticipo. En un ratito nos vamos a encontrar y vamos a desarrollar todos los temas climáticos. Pero ahora la pausa y a continuación vamos a hablar del impacto de la devaluación en la lechería. Quédese con nosotros.